Muchas gracias, Encarna, por tu amable presentación. Gracias también al Instituto Roche por haberme invitado a hablar de lo que más me gusta, que es sobre una enfermedad que me apasiona y unos pacientes o personas con fibrosis quística que también me apasionan. Como es lógico, esta es una enfermedad mucho más minoritaria que el cáncer. Podemos decir que es una sola enfermedad. Es una enfermedad monogénica y las charlas de fibrosis quística se suelen empezar con este proverbio o del antiguo folclore popular del norte de Europa, en que ya se decía en el siglo XVII que pobre niño aquel, al besarle su frente sabe a sal, porque un embrujo pesa sobre él y no tardará en morir. Se estaban refiriendo a la fibrosis quística y esto apareció tallado en una roca en Noruega. Y es que el sudor de los pacientes con fibrosis quística pues suele ser muy salado. Como veis, aunque es una enfermedad considerada rara, tiene dos características. Una es que dentro de las enfermedades raras es de las más frecuentes y otra es que es una de las enfermedades raras en las que por suerte se ha investigado más, sobre todo en los últimos años, llegando al final a una medicina personalizada según el genotipo, es decir, según la combinación de las dos mutaciones que cada uno de los pacientes porta. En morado podéis ver las zonas clásicas donde hay más incidencia de fibrosis quística porque suele afectar a la raza caucásica, mayoritariamente raza blanca, siendo mucho menos frecuente en raza negra o en etnias orientales. Es una enfermedad, como ya sabemos, monogénica, por tanto genética, hereditaria, crónica, progresiva, multisistémica, deletérea, limitante de la expectativa de vida y limitante de la actividad física de cualquier paciente que la padece. Se hereda por una herencia autosómica recesiva, según las leyes mendelianas clásicas, y se debe a mutaciones localizadas en el gen CFTR, que está localizado en el brazo largo del cromosoma 7. Este gen se encarga de codificar una proteína que también se llama CFTR, al igual que el gen. Es una proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y que funciona como un canal de transporte de aniones, fundamentalmente cloro, sodio y bicarbonato, en la membrana apical de la célula epitelial. Así, la fibrosis quística estará causada por una reducción de la cantidad o función de canales de CFTR que haya en la superficie celular, provocada por esas mutaciones. Aquí tenemos la herencia autosómica recesiva, cromosoma 7, decir que fue descubierto en el año 1989, o sea que no hace tanto, y fue uno de los primeros hitos de la medicina en fibrosis quística. Como ejemplo, para las personas que no estén tan familiarizadas con esto, pues si un padre es portador de una mutación, por ejemplo, la más frecuente a nivel mundial, F508del, y una madre portadora de la segunda mutación más frecuente a nivel mundial, G542X, pues tendrá un 25% de probabilidades en cada embarazo de tener un hijo con la enfermedad, porque hereda ambas mutaciones. En cambio, tendrá un 50% de tener un hijo portador y un 25% de tener un hijo completamente sano, es decir, ni enfermo ni portador. Aunque a los portadores, pues obviamente también se les considera sanos y que transmiten la enfermedad, pero no la padecen. En el año 2019 tuve la oportunidad de estar en Nashville en la conferencia americana de fibrosis quística y se cumplían los 30 años del descubrimiento del gen, se hizo una fiesta enorme, aquí tenemos a los grandes investigadores y la verdad es que esto al final es lo que abrió la medicina personalizada de precisión en fibrosis quística. Si no hubiéramos conocido el gen, no habríamos conocido nada y por tanto no se habría conseguido los logros que hemos conseguido ahora. Aquí tenemos la CFTR, la proteína normal. En lo que tiene que pasar en una persona sana es que va a sacar cloro, sodio y por tanto arrastrar agua fuera de la célula. De manera que en la superficie celular, en aquellos conductos a los que se vierten ciertas secreciones, estas secreciones sean fluidas, es decir, puedan moverse con facilidad a través de dichos conductos.
En cambio, si la CFTR es anómala, es decir, esa proteína defectuosa, está en la membrana apical de la célula epitelial, no va a salir cloro, no va a salir sodio por una alteración en el transporte de iones, por tanto, no va a arrastrar agua y esto va a hacer que las secreciones que fisiológicamente producimos todos en distintas partes del cuerpo sean más espesas de lo normal porque no están fluidificadas, viscosas, pegajosas, desecadas, deshidratadas y no pueden avanzar a través de los conductos pertinentes y, por tanto, producirá una obstrucción de estos conductos en distintos órganos. Así que esa mutación nos va a llevar a una disminución de la cantidad de CFTR, esas mutaciones, por tanto, un transporte iónico deficiente, con un desequilibrio de líquidos y electrolitos, la deshidratación de la superficie de las vías aéreas y una afectación, sobre todo, en pulmones, vía aérea y manifestaciones gastrointestinales, es decir, el tubo digestivo. En el pulmón se forma un círculo vicioso. Si se espesa el moco, los cilios del aparato respiratorio en las células epiteliales no pueden batir ese moco tan espeso, por tanto se va a producir una obstrucción bronquial. Y un caldo de cultivo ideal para infecciones respiratorias que producirán finalmente bronquiectasias, es decir, dilataciones bronquiales, que serán irreversibles y que estas bronquiectasias producirán más moco, el moco producirá más infección, la infección más moco y así progresivamente. Aquí tenemos un vídeo, los cilios batiendo en la membrana apical de la célula epitelial, se mueven con normalidad porque la proteína CFTR funciona y las bolitas, que son los iones de cloro y sodio, pasan a su través. Por tanto, salen y fluidifican. Si la proteína no funciona, la tenemos en negro, no pasan esos iones, las secreciones serán más espesas y se van a quedar estancadas y los cilios no van a tener la fuerza suficiente para moverlas. Y ahí empieza el proceso fisiopatológico. Creo que con el vídeo se puede entender todo bastante mejor. Y la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica, es decir, afecta a diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. No lo vamos a repasar todo porque es muy complicado y no nos da tiempo, pero afecta fundamentalmente al aparato respiratorio, al aparato digestivo, tanto intestino como páncreas, como hígado, es decir, allá donde haya conductos por los que circulan ciertas sustancias. El moco bronquial, las secreciones pancreáticas, las secreciones biliares, el semen en los conductos deferentes del varón o el sudor en la glándula sudorípara. De manera que en la glándula sudorípara la proteína CFTR normal funciona al revés. Lo que hace es reabsorber sodio y cloro para no deshidratarnos cuando hace mucho calor. ¿Vale? El paciente con fibrosis quística, este mecanismo de defensa lo tiene abolido, por tanto sale más sodio, más cloro, arrastra más agua, por eso tiene el sudor más salado y tiene riesgo de deshidratación hiponatrémica y hipoclorémica con alcalosis metabólica cuando hace mucho calor, que en Murcia es bastante frecuentemente. Y si tenemos una enfermedad multisistémica, lo que necesitamos es un tratamiento múltiple, que hasta el año 2012 iba dirigido a cada uno de esos órganos. Es decir, si tengo insuficiencia pancreática y no puedo hacer la digestión de las grasas, tomaré enzimas pancreáticos. Si tengo secreciones espesas, haré fisioterapia respiratoria y suero hipertónico nebulizado. Pero todo esto no curaba en ningún sentido la enfermedad, sino que estábamos paliando las manifestaciones clínicas. Vale. Todos los que estamos aquí hemos estudiado, parece ser, algo de biología, ¿no? Y no voy a parar, pero hay un proceso no voy a parar en esto mucho, hay un proceso de síntesis proteica, ¿no? Aquí tenemos el núcleo de la célula, se tiene que producir una transcripción de ADN a ARN mensajero, el ARN mensajero tiene que salir de la célula, traducirse a proteína, que principalmente será inmadura. Esta proteína tiene que madurar y procesarse adecuadamente y ser transportada a la membrana apical de la célula epitelial, donde están los cilios, en este caso porque es respiratoria, y que las secreciones sean fluidas. Es decir, el canal de cloro se tiene que abrir para que pasen los iones. ¿Por qué digo todo esto y por qué me detengo? Porque vamos a tener distintas clases de mutaciones dependiendo de dónde se ve abolido el proceso de biosíntesis proteica. Una cosa es que no se sintetice proteína en el núcleo, tendremos mutaciones clase 1,
Si no se sintetiza la proteína, yo no puedo modular esa proteína, porque no hay síntesis proteica. Tendré que ir a terapias de ARN mensajero o terapias génicas, que son bastante más complejas y en una etapa anterior a que la proteína esté producida. Ahora, si tengo proteína aquí, en el interior de la célula, pero no está procesada ni madurada, sí puedo utilizar moduladores sobre esa proteína que la potencien y la corrijan para que sea transportada a la membrana apical, donde el canal de cloro se abrirá y pasarán los iones. A esto me estoy refiriendo, que estamos ya entrando en la personalización del tratamiento. Si un paciente tiene 2 mutaciones clase 1, no podremos utilizar moduladores de la proteína CFTR porque no hay proteína sintetizada. En cambio, si tenemos mutaciones en las cuales sí nos ha permitido una síntesis proteica, podremos modular esa proteína, ¿vale? El problema, una diversidad mutacional global en el gen CFTR brutal, con, según cada país, unas incidencias distintas. De manera que solo hay 6 mutaciones que ocurran en más de un 1% de los pacientes. La más frecuente con diferencia, F508del, que es mucho más frecuente en Estados Unidos y el resto de Europa que en España, porque tenemos mayor heterogeneidad alélica debido a nuestra historia y nuestra mezcla de civilizaciones, ¿no? Fenicios, romanos, árabes, etcétera. Hasta la fecha, 2.121 mutaciones descritas en el gen CFTR, a las que preferimos llamar variantes porque no todas son patogénicas. Y claro, ¿cuál sería el objetivo ideal? Que pudiéramos tratar a todos nuestros pacientes con moduladores de la proteína CFTR para restaurar su proteína en todos ellos. Y aquí tenemos las clases de mutaciones. Mutaciones clase 1, no síntesis proteica, suelen acabar en X, a lo que llamamos codón stop, ¿vale? No hay síntesis proteica. Mutaciones clase 2, F508del, hay un defecto de procesamiento y maduración de la proteína, pero la proteína existe. Mutaciones clase 3, tipo gating de puerta, no se abre el canal de cloro. Mutaciones clase 4, el canal de cloro se abre, pero hay una conductancia defectuosa. Mutaciones clase 5, hay una síntesis parcial de proteína que la célula consigue gracias a que un mecanismo de splicing en el núcleo. Y mutaciones clase 6 en las que la vida media de la proteína está reducida y, por tanto, se degrada prematuramente en el retículo endoplasmático. Otra vez, tenemos distintas mutaciones, tendremos distintos enfoques terapéuticos. Por tanto, de esas 2 mutaciones que ha heredado el paciente, podremos utilizar unos tratamientos u otros. Generalmente, las mutaciones tipo 1, 2 y 3 producen una enfermedad clásica de fibrosis quística, grave, potencialmente grave, con una forma pulmonar agresiva y progresiva y con insuficiencia pancreática y, por tanto, posibilidad de malnutrición y otras afectaciones. Mientras que las mutaciones clase 4 y clase 5 suelen producir un genotipo más leve, con suficiencia pancreática, una forma pulmonar más amable o más larvada y en las que hay una función residual de la proteína CFTR. Porque hemos dicho que o había algo de conductancia o había algo de síntesis proteica. Y la genética en fibrosis quística, para mí y para Encarna y para todos los que nos dedicamos a la fibrosis quística, pues tiene una importancia tremenda, porque nos confirma el diagnóstico, nos puede dar datos epidemiológicos, podemos hacer consejo, asesoramiento genético, evitar nuevos casos, nos puede hacer un pronóstico de la enfermedad, incluso de supervivencia, dividir a los pacientes según gravedad y porque tiene implicaciones terapéuticas, sobre todo actualmente con los moduladores de CFTR. Vale. De manera que según el genotipo, esa unión de dos mutaciones, tendremos un fenotipo, es decir, las manifestaciones clínicas. A menor porcentaje de proteína funcionante, mayor afectación clínica. E incluso mayor mortalidad. Pacientes que combinan mutaciones graves, clase 1, 2 o 3, aquí está, tienen una mortalidad mucho mayor que aquellos que tienen al menos una mutación de función residual, que son las clase 4 y 5. Aquí veis
como los pacientes, un 25% de ellos solo sobreviven más de 40 años. Por tanto, es una enfermedad muy, muy grave. ¿Cómo se diagnostica la fibrosis quística? Porque mi charla empezaba del cribado neonatal a los moduladores de CFTR. Yo lo que me gusta hacer en los pacientes es, vamos a diagnosticarlo lo antes posible para poderle ofrecer un tratamiento útil y personalizado. ¿De qué me sirve diagnosticar a un niño pronto si no tengo un tratamiento curativo o que enlentezca la enfermedad? Entonces, el cribado neonatal tiene mucho sentido en la fibrosis quística y más hoy en día que tenemos acceso a estos tratamientos tan beneficiosos. Vamos a diagnosticar la enfermedad por una combinación de síntomas, test del sudor, en el que veremos un cloro elevado, como hemos dicho, y estudio genético. Pero la mayoría de pacientes hoy en día y desde el año 2007 se diagnostican por un protocolo, desde el año 2007, un protocolo de tripsina inmunorreactiva más estudio genético de fibrosis quística. De manera, si yo hago un diagnóstico precoz, puedo hacer una intervención precoz. Y eso es de lo que se trata. Y de hecho, pues en España hemos hecho hasta protocolos de seguimiento de pacientes diagnosticados con cribado neonatal. Tiene múltiples beneficios, no los vamos a ver porque no nos da tiempo, pero uno de ellos es que puedes participar en ensayos clínicos de intervención precoz. Porque en fibrosis quística es una de esas enfermedades en las que sí hay ensayos clínicos múltiples en niños muy pequeñitos, ya a partir de 4 meses. Y se va a empezar con ensayos clínicos entre 1 y 4 meses de vida. Imaginaros lo que supone. Así, también hemos hecho algunas publicaciones en el sentido de cómo detectar y monitorizar la enfermedad precoz. Porque ¿qué pasa en fibrosis quística? Que el niño nace sano la mayor parte de las veces y tenemos una enfermedad silente, una enfermedad ausente, no la vemos, pero ahí está. Y entonces es bastante difícil detectarla. De manera que en esta misma publicación pues hicimos este algoritmo donde poder actuar con moduladores de CFTR sobre esa pérdida de la CFTR, de la función de CFTR. Porque todo esto que vemos aquí son manifestaciones clínicas y solo podremos paliarlas. Pero con los moduladores de la proteína CFTR vamos al defecto básico de la enfermedad, que es una proteína defectuosa. De manera que el screening neonatal o cribado neonatal es una magnífica oportunidad de detección precoz. Es una ventana de oportunidad donde probablemente todavía tendremos una enfermedad pulmonar y de otros órganos silente y podremos iniciar una terapia preventiva. Y esta terapia preventiva en este caso es secundaria porque la enfermedad existe. La enfermedad no la podemos evitar. Está ahí y lo que vamos a evitar son las manifestaciones clínicas. Ejemplo, moduladores de CFTR. ¿Para qué? Para evitar esto. Estas neumonías de lóbulos superiores gravísimas que se veían antes y que ahora prácticamente no vemos, las acropaquias, esas bronquiectasias, que son una destrucción del parénquima y de los bronquios pues muy importante. Esto hay que intentar evitarlo. Esta enfermedad ya está establecida y ya no tiene vuelta atrás. Pero es que estos son niños nuestros, ejemplos de 3, 4 añitos, ya vemos bronquiectasias cilíndricas, tapones mucosos, engrosamiento peribronquial, es decir, la enfermedad pulmonar existe desde el principio, pero muchas veces silente y no la vemos. Y la medicina personalizada en fibrosis quística y otras enfermedades, pues bueno, no sé si habéis oído hablar de las 4 Ps, ¿vale? Predictiva, participativa, preventiva, personalizada en sí misma. Y para dejarnos atrás todos estos tratamientos que utilizábamos de forma paliativa hasta el año 2012 para pasar a tratamientos que enlentezcan realmente el progreso de la enfermedad. Unos son los moduladores de CFTR, tanto potenciadores que abren el canal de cloro como correctores que ayudan al procesamiento y transporte de la proteína, y otros necesitarán de enfoques genéticos,
Es decir, de terapia de ARN mensajero o de DNA, edición genómica, terapia génica, porque ahí no hay síntesis proteica, como hemos dicho, mutaciones clase 1 y otro tipo de mutaciones también consideradas graves. Así que aquí es donde estamos nosotros ahora mismo. Todo esto todavía no se ha conseguido nada a nivel investigacional que haya llegado al mercado y vamos a dedicarnos a la proteína CFTR. Así que yo hago un símil con la escalada del Everest, donde tenemos en la base, en el campamento de base, la identificación del CFTR en el 1989. Pero tenemos que llegar a la cima. ¿Y cuándo habremos llegado a la cima? Cuando hayamos restaurado la función de CFTR en todos nuestros pacientes, no en unos pocos. Vale. Potenciadores, correctores, efecto, medicación oral, pastillas, comprimidos o sobregranulados, con efecto en segundos o en horas. El paciente al día siguiente o 2 días de empezar a tomar la medicación deja de toser. Yo, que me he dedicado a esto en una etapa previa a los moduladores, yo y los propios pacientes nos hemos quedado atónitos con estos resultados. Os traigo un ejemplo de un niño nuestro, 11 años, muy complejo, muy complicado, fibrosis quística grave, un genotipo grave, con afectación pulmonar, fijaros el pulmón derecho, hay una condensación crónica, bronquiectasias bilaterales, aquí es esa condensación el lóbulo medio, con bronquiectasias en su interior, un FEV1 disminuido del 71%, es decir, con un grado de obstrucción bronquial, con infecciones crónicas por estafilococo aureus y otras bacterias, y que a los 11 años y medio yo puedo decir que hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Esto no es una medicina ya preventiva. Esto ya es una medicina en la que tenemos la oportunidad de mejorar o estabilizar su enfermedad. ¿Qué pasó? Pues que tenía una mutación clase 3, tipo gating, y ya teníamos Ivacaftor, que, como ha dicho antes José Luis, aquí tardó 3 años más en llegar que a Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, en 2015, el mismo día que se aprobó el fármaco, lo iniciamos en España. ¿Vale? Y aquí tenemos su función pulmonar, cómo iba declinando. Estábamos bastante preocupados con un 59-71% y aquí iniciamos el fármaco. Cuando lo vimos la primera vez, pues no nos lo creíamos. 107 de FEV1, pasan 3 años, 108. Aumento de FEV1 relativo del 36% al mes de vida, absoluto, ahora lo veremos. Y todo esto sin exacerbaciones, sin tos, pudimos retirar tratamientos y actualmente tiene 20 años y sigue con un 95% de FEV1. Pero estas mutaciones, como he dicho, pues de esta mutación, G551D, en España no tenemos. Es una mutación irlandesa fundamentalmente. Por tanto, no era la solución de nuestros pacientes. Así que tenemos que irnos a F508del. Es la mutación más frecuente a nivel mundial. Lo que ocurre es que tiene un déficit del procesamiento o maduración, no solo de apertura del canal. Por tanto, un potenciador en monoterapia no nos será útil. Problema, no tenemos suerte. España, de los países de Europa con menos delta F508, los azules, ¿vale? En comparación con Dinamarca, por ejemplo, en el que el 90% son homocigotos, porque los vikingos se mezclaron entre ellos y nosotros nos hemos mezclado con más gente, ¿vale? Así F508del también tiene menos frecuencia, de manera que hay un 25% de pacientes en España que no tienen ninguna mutación delta F508 y eso nos complica la vida. Así que necesitamos seguir escalando hacia nuestra cima del Everest porque queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y aquí, este es el fundamento de la utilización de las combinaciones de moduladores CFTR. Ahí se está formando la proteína, es una proteína inmadura, tiene 4 dominios, 2 transmembranas, 2 de unión a nucleótido y un dominio regulador, y esos 5 dominios tienen que interaccionar adecuadamente para que esa proteína funcione. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Necesitamos mezcla de correctores que procesen y maduren la proteína más
potenciadores que abran el canal de cloro. ¿A dónde ha llegado ya la ciencia? Pues hemos llegado a que una madre con fibrosis quística que estaba gestando un niño también con fibrosis quística, homocigoto delta F508, ella que estaba siendo tratada con la triple combinación, dio un falso negativo en el cribado neonatal, lógico, porque hemos mejorado la trisina inmunorreactiva, la elastasa fecal, siendo homocigoto delta F mayor de 500, sin insuficiencia pancreática y con unos cloros en sudor bastante normalitos para ser un homocigoto delta F508. Es decir, hasta tratamiento intraútero que actúa adecuadamente sobre el feto y también se ha visto con la lactancia materna. Y este es otro caso distinto. Aquí un niño, un recién nacido, un feto, tenía ileomeconial, una obstrucción intestinal que puede producir graves complicaciones al nacimiento. Se sabe, se diagnostica por biopsia corial o por estudio genético de los padres con fibrosis quística y a la madre, que no tiene fibrosis quística, se le empieza a dar la triple combinación. Pues el ileomeconial se resuelve intraútero, el niño nace sin ileomeconial, elastasa elevada, cloros en sudor normalitos y la elastasa persiste normal a los 3 meses porque luego siguió dándole pecho. Es decir, que tenemos unas oportunidades increíbles para frenar la enfermedad desde el principio. Y así estamos. Estos son los 4 moduladores. Desde el año 2019 no tenemos nuevos, ¿vale? Pero ¿qué hacemos con el resto de pacientes? Pues en Estados Unidos hay la posibilidad de aprobar fármacos por la FDA porque los pagan los seguros privados y se aprueban a partir de datos in vitro. Eso la Agencia Europea del Medicamento no lo suele aceptar y necesita datos in vivo. Por tanto, estas 177 mutaciones a las que tienen acceso en Estados Unidos no las tenemos en el resto del mundo. ¿Qué hemos conseguido con todos estos moduladores? Bueno, estas son las diapositivas que a mí más me gusta mostrar en fibrosis quística. Expectativa de vida. Ojo, cuando hablamos en medicina de expectativa media de vida o de supervivencia, no es para el paciente que tiene 25 años, es para el paciente que acaba de nacer. Porque el que tiene 25 años está ya cascado, para que me entendáis. Ya tiene una enfermedad manifiesta. Entonces, los niños que nacían ya aquí, debido al acceso a los moduladores, ya su expectativa de vida se decía de 53 años, comparado con los 33 de final de siglo pasado. Hay una diferencia sustancial. Y esto es la mortalidad anual, de 2 por 100. Cada año moría el 2% de los pacientes. Ahora estamos acercándonos a 0,5. Fijaros la bajada. ¡Pum! ¿Qué es eso? 2019. Y, de hecho, el modelo predictivo de supervivencia para los niños que van a seguir naciendo es de llegar a 82 años, ¿vale? Si se empieza muy precozmente. Claro, tenemos que tener en cuenta que los niños que nacen ahora puede que mueran con 100 o 110, porque vamos encaminados a esto. Pero bueno, no está nada mal. Me queda poco, Encarna. Vale, otras. Una enfermedad que era de niños, 58% adultos, 42% niños. La hemos convertido en una enfermedad de adultos. Y en nuestra unidad de fibrosis quística en la región de Murcia hay muchos más adultos que niños. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Cómo aumentan los embarazos en pacientes mujeres con fibrosis quística? Una expectativa de vida diferente. Les ha cambiado la vida, decido quedarme embarazada y tener un hijo. Es decir, cambian sus vidas a nivel social y sociofamiliar. Estos son datos de los últimos registros de fibrosis quística. Aquí, trasplantes pulmonares en ascenso. ¿Por qué? Porque había más acceso al trasplante pulmonar. Y por primera vez las curvas de función pulmonar de todas las edades empiezan a aumentar. Esto no se ha visto nunca. En una enfermedad destructiva, deletérea, el FEM1 hace así y empieza a aumentar.
¿vale? Asimismo, bajan los microorganismos respiratorios, todos, y las exacerbaciones respiratorias tratadas con antibiótico intravenoso. Pero, ojo, nos queda mucho por hacer. Año 2021, Estados Unidos, edad mediana de muerte, 29 años. La edad a la que más frecuentemente morían los pacientes era 29 años en el todopoderoso Estados Unidos. Y un 11% antes de los 20 años. Por tanto, nos queda mucho por hacer. Y en Europa parecido. Vale. Voy a pasar esto para decir que para los pacientes que no tienen acceso a los moduladores de proteínas CFTR, que ya sabéis que son aquellos que no tienen delta F508, aquellos que no tienen esas 177 mutaciones o aquellos que no tienen las mutaciones clase 3 tipo gating, tendremos que actuar sobre el RNA o sobre el gen. ¿Vale? Eso está en estudios investigacionales en fase 1 o fase 2 muy iniciales en fibrosis quística. De manera que podemos, para esas mutaciones sin sentido, las clase 1, o para otras mutaciones tipo splicing, tendremos que actuar sobre el ARN mensajero o agentes read-through, que se saltan la lectura de los ribosomas, del ARN, del ADN, o terapia de ARN mensajero que haga un reemplazo del ARN mensajero que no funciona adecuadamente. De manera que la Cystic Fibrosis Foundation de Estados Unidos lo que quiere hacer ensayos clínicos para todos los pacientes hasta que el 100% de los pacientes tengan una restauración del CFTR. Y ello es until it's done. Until it's done, y yo me lo creo. Porque llevo 20 años en esto, he ido viendo cómo lo han ido consiguiendo. Aquí tenéis todas las moléculas que se están ensayando de tipo gene delivery, edición génica o genómica, el read-through, el saltarse los exones, ARN mensajero. Y esto está en inglés, así que vosotros... One treatment being developed is RNA therapy. When the CFTR mutation appears in a patient's DNA, it also shows up in the messenger RNA, which is a replica of the DNA sequence. This mRNA carries instructions out of the cell nucleus to ribosomes in the cytosol, where proteins are made. Mutated RNA makes a non-functional protein, too little protein, or no protein at all. If successful, RNA therapy would either replace the faulty messenger RNA with the new mRNA with the correct instructions, or repair the defective RNA. Once inhaled into the lungs and entering airway cells, new messenger RNA would be able to make normal, functional CFTR protein that moves to the surface of the cell, where it adjusts the amount of salt and fluids flowing into the airway space. The restored flow returns mucus levels to a healthy state, making it possible for the cilia to move freely, removing dirt and germs from the airway. Vale. Es una terapia inhalada, como habéis visto. Por tanto, solo restaura la CFTR en el pulmón. Eso es un inconveniente. Segundo inconveniente, ¿cómo llegamos con ese fármaco, ARN mensajero, a una capa de moco? Y va a entrar en la célula. Esas son las complicaciones con las que se están encontrando los investigadores. Otro ejemplo, la edición genómica. Gene editing would repair CFTR mutations in the person's own DNA. There are multiple gene editing techniques, including CRISPR-Cas9, zinc-fingered nucleases, as well as others. Each of these techniques remove the mutations from the gene. To fix this damage, the cell puts in the correct DNA sequence for a functional CFTR gene. Gene editing can be done with cells inside the body, or in cells that have been taken out, corrected in the lab, and put back into the body. Gene editing can either be tailored for each specific CF mutation or designed to correct many or all mutations. Gene editing changes the DNA permanently. If CFTR mutations in stem cells can be edited, all future cells derived from these stem cells will make correct CFTR protein, making repeated treatments unnecessary. Vale, perdonad, yo no soy genetista, pero esto es aún más complicado
al parecer. El CRISPR-Cas, por ejemplo, son unas tijeras moleculares en las que cortas el DNA y lo reemplazas por uno sano. Vale, pero ya os digo que yo no soy experto en ello. Por tanto, nuestro mapa de escalada, y ya para finalizar, tendría que acabar restaurando la CFTR en todos los pacientes con fibrosis quística, no solo en un porcentaje de ellos. Y a charla compleja, conclusiones breves. Modulación de CFTR en una proteína defectuosa. Vamos por muy buen camino, como os he enseñado. Corrección de ARN. Estamos cerca, pero con ciertas incertidumbres. Y ya la terapia génica, edición genómica, pues estamos aún más lejos. Y bueno, yo quería transmitiros esta pasión mía por la fibrosis quística y lo que he podido transmitir. Espero que lo hayáis entendido y agradezco vuestra escucha.